Hola, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por darle play. Bienvenido a mi canal. Estás en el sendero seguro que conecta Santa Anita con la estación Coyuya, ambas de la línea 8 del sistema de transporte colectivo Metro de mi Ciudad de México. Para allá está la estación Coyuya y para acá todo derecho está la estación Santa Anita. Te doy la bienvenida si eres nuevo y si eres suscriptor. Muchas gracias por regresar a ver el contenido. Hoy vamos a hablar de una política, entre comillas, que ha sido pues evidenciada en recientes días, y hablamos de Sandy Cuevas. Sandy Cuevas pues era una política de Morena que saltó a los brazos de Monreal. Y bueno, Ricardo Monreal, como sabes, pues es un personaje muy oscuro que ha servido como contacto y como nexo con la oposición, pero pues parece más opositor que lo que sería la 4T, la cuarta transformación. Ricardo Monreal recomendó a Sandra Cuevas, y Sandy Cuevas, la doctorante, ha sido denunciada múltiples veces por estar vinculada a grupos delictivos dedicados al cobro de piso. El cobro de piso es una extorsión que la delincuencia pues ha hecho como un método para solventarse, y es cobrándoles dinero a los comerciantes de diferentes zonas. En específico, Sandy Cuevas operaba en el centro histórico, que es donde más hemos visto pues corrupción en la policía, hemos visto feminazis, hemos visto mucho tipo de violencia, las rodadas de la Choquiza, un grupo delictivo que ella pues estaba muy orgullosa de patrocinar, pertenecer, promover. Incluso pues al líder de este grupo delictivo pues se le vincula sentimentalmente con ella, por ella misma. O sea, ella misma promovió esta imagen de una relación sentimental entre ellos dos, hasta en sus redes sociales. Recientemente ella negó los vínculos con él, diciendo que pues que no lo conocía casi. En sus asambleas, o por así decirlo, era arengado el fulano, y ahora lo niega. A mí no me preocupa tanto si la doctorante participa no políticamente, al igual que Ricardo Salinas Pliego, al ser delincuentes evidentemente acorralados por la nueva Corte, o sea, la nueva Suprema Corte que elegimos en recientes fechas, por Lenia Batres. Pero Sandy Cuevas tiene antecedentes bastante feitos, como agredir policías, y hay un testimonio que vi en el canal de Manuel Pedrero de una persona que incluso fue agredida físicamente por personas allegadas a Sandra Cuevas. Él denuncia incluso tener daños en su salud porque lo golpearon en la cabeza, le dieron sus zapes, como él mismo lo describe. Te voy a dejar la notita por allá abajo en la cajita de información para que tú veas el testimonio y te des cuenta a qué le tiene miedo Sandra Cuevas. Ella gozaba de cierta impunidad al pasarse al Partido Acción Nacional, porque obviamente tenían a sus jueces ya comprados y podían extinguir cualquier causa de justicia, cosa que pues es injusto obviamente para los ciudadanos que pues puedan ser víctimas de la señora. Han hecho un nado sincronizado para simular que la señora es víctima de persecución política. Yo espero mucha justicia y le deseo mucha justicia a las víctimas de esta señora y de otros grupos delictivos que se amparaban con una Suprema Corte de Justicia de lo peor, que ya fue relevada y que ahora pues obviamente causa preocupación tanto en Ricardo Salinas Pliego, Sandra Cuevas y todos los grupos delictivos que operaban con impunidad comprando jueces. La Suprema Corte de Justicia pues actualmente la elegimos nosotros, y es importante ver cómo corren de miedo. O sea, Sandra Cuevas tiene miedo, nos tiene miedo, fíjate, de ser tan vulgar, igual que Ricardo Salinas Pliego, exponerse en redes sociales como una persona con cero capacidad para empatizar con la sociedad a la que le debe, pues incluso al haber sido un fraude electoral por el cual ella llegó a ser alcaldesa de la
Cuauhtémoc, y recuerden que la Cuauhtémoc está bien fea, ahora está Sandra Junior, o sea, Alessandra Rojo de la Vega, que es también parte de la camarilla de la oposición corrupta. Yo solo quiero que veamos cómo van a caer poco a poco todos estos personajes feitos que nos han hecho dudar de Morena, nos han hecho dudar de la justicia y que actualmente pues vemos bastante preocupados. La gente normal está bien feliz haciendo su vida, mientras ellos tienen que invertir en una gran cantidad de mediatizaciones de su, entre comillas, victimización, después de haber sido ella uno de los personajes que, repito, más presumía en redes sociales su impunidad, hasta hace sus sonrisitas. Acaba de embaucar a un político extranjero, un empresario extranjero, con su tequila corrupto, porque pues se hizo pasar por una funcionaria que no es. Entonces vamos a ver si esto escala más. En su desesperación ella, pues igual que Alito, igual que Lili Téllez, están acorralados y van a buscar medios de comunicación que les ayuden y que se presten al circo por dinero o por favores, porque obviamente hay políticos que les han dado dinero a los medios de comunicación para lavarles la cara, y poco a poco veremos si ese dinero es suficiente contra una sentencia y contra, sobre todo, pues el testimonio de las víctimas, que repito, aquí son los más importantes. Andy pues se puede ir al queso. A nosotros nos interesan las víctimas, porque nosotros podríamos ser víctimas de ellos en cualquier momento. Te agradezco mucho tu atención, cuídate mucho, ya somos 4.554 suscriptores. Hasta luego, bye.